mundo. Vamos a hablar de salud, pero del aumento de las enfermedades respiratorias. Hay una tasa de incidencia, se triplicó la presencia del virus respiratorio sincicial, por lo menos respecto de 2022, especialmente en las últimas semanas. Estamos con el exministro de Salud, Osvaldo Artaza. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. También decano de la Facultad de Salud de la Universidad de las Américas. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. A ver, señor Artaza, hemos hablado y hemos revisado aquí, ya lo decíamos, se triplicó la presencia del virus sincicial. El Colegio Médico de Valparaíso ha hablado en las últimas horas y dice que es el peor momento del virus respiratorio en niños en los últimos 12 años. ¿Es así de categórico el escenario? Sí, estamos en un momento de inicio de lo que son las tradicionales campañas de invierno que veíamos muchos años atrás. Claro. Yo recuerdo en el hospital Luis Calvo Maquena inviernos durísimos. Aquí nosotros lo que hemos tenido es que se ha adelantado algunas semanas y estamos recién empezando, así que llamar a prevenir, a cuidarnos, porque esto está recién empezando y vamos a tener un invierno duro desde el punto de vista de las infecciones respiratorias, sobre todo en las edades extremas, sí, en los niños y en los adultos mayores. Claro, uno habla de los niños en general y uno ve las imágenes de los niños, pero se olvida muchas veces que los adultos mayores también comienzan a sufrir mayor preponderancia de enfermedades respiratorias y hay elementos que no ayudan en nada. Entre ellos está la contaminación, la mala calidad del aire, pero uno podría pensar eventualmente, señor Artaza, que este otoño ha sido bien cálido, no ha habido lluvias, pero también ha tenido temperaturas hasta todo el mes de abril bastante superiores a las de otros años. Y uno tendería a pensar en el común de las personas que eso podría ayudar a que no hubiese tantos resfríos, gripes, virus, etc. Pero al parecer no es tan así. Mire, son múltiples los factores atmosféricos y las condiciones climáticas ambientales que contribuyen, no son un factor, son muchos. Claro. Y el tema está que en los últimos días y semanas hemos tenido cambios de temperatura bastante bruscos. Entonces eso yo creo que ha sido, junto con la contaminación, uno de los factores que más ha influido. Ahora, lo importante es que tengamos conciencia que esto está recién empezando, que vamos a tener momentos en que aún va a ser más dura. Yo me estoy recordando momentos hace 15 o 20 años en que tuvimos realmente inviernos realmente con una presión a los centros de salud muy fuerte. Afortunadamente el sistema de salud chileno tiene una capacidad de preparación, de resiliencia. O sea, esto ya lo hemos vivido muchos años. Entonces, para nosotros, digamos, aunque va a ser un invierno duro, quiero transmitirle a las personas que nos están viendo, a la opinión pública, de que el sistema de salud chileno es un sistema que ya está preparado, adaptado, que ya hace bastantes semanas se han ido tomando medidas como reforzar los servicios de urgencia, como ir adaptando las camas, cambiando de camas básicas a camas de, digamos, de mayor complejidad, camas intensivas, se han ido aumentando. La idea es llegar a un aumento de un 40% de las camas intensivas y yo quiero transmitir de que la palabra colapso, que se escucha mucho, y se va a escuchar en los próximos días, el colapso de los servicios de urgencia, el colapso de los hospitales. Salud jamás colapsa. Acordémonos que colapso significa que algo deja de funcionar. Lo que va a pasar, sí, es que los tiempos de espera en los servicios de urgencia van a aumentar. Hemos tenido altos. En algunos casos ya son altos los tiempos de espera, seguramente va a requerir de mucha paciencia y eso al momento de una enfermedad respiratoria a veces no está tan presente porque una enfermedad respiratoria implica una capacidad menor de poder sobrellevar un sistema respiratorio sano y eso en una sala de espera a veces se torna mucho más desesperante. Imagínense que hemos llegado a tener en el pasado tiempos de espera en los servicios de urgencia superiores a 5 horas. Claro. O sea, quiero adelantar que es probable que este invierno nos suceda. Ahora, afortunadamente en los servicios de urgencia existe un sistema que se llama triage. ¿Qué significa el triage? El triage significa de que hay una primera, podríamos decir, mirada con respecto a la gravedad de la consulta.
Y por lo tanto, las personas que tienen sintomatología, sean niños o adultos mayores, de menor gravedad en este primer enfrentamiento, en esta primera mirada que se hace incluso hasta cuando llega la persona al servicio de urgencia, se lo deja para después. Y por lo tanto, las personas que tienen sintomatología al ingreso a la sala de urgencia, entre comillas, más leve, pueden esperar 4, 5, 6 horas. Entonces, el consejo es que, salvo casos muy graves, lo ideal es no concurrir a un servicio de urgencia hospitalaria, sino que utilizar los consultorios o los SAPUs, o sea, los servicios de urgencia que están adosados a los consultorios. Y solamente dejar la consulta a un centro hospitalario de urgencia si hay sintomatología como, por ejemplo, dificultad respiratoria. En los niños, el síntoma más preocupante es cuando la nariz empieza como a aletear, que es el nombre que se utiliza así más comúnmente, o las costillitas se les empieza a hundir. Esas son síntomas que el niño le está costando respirar. Ese síntoma es el más importante para que usted diga, ya, lo tengo que llevar al servicio de urgencia de un hospital. Ahora, si solamente es fiebre, tos, moquito, el consejo es llevarlo a un consultorio, a un servicio de un SAPU o a una atención, una consulta de tipo ambulatoria. Ya, ahora claro, ese consejo uno generalmente lo escucha y lo aprecia de los expertos, en el caso especialmente de los niños, porque hay un papá que está ahí presente, está muy atento a cada síntoma. Hay unos papás que somos más aprensivos que otros y entonces allí vendrá esa diferencia que usted menciona. Pero en el caso de los adultos mayores, por ejemplo, que a veces están solos y comienzan a sentir que tienen poca capacidad para respirar, que empiezan con el soplido en el pecho, allí, cuando esas personas, de motu propio a lo mejor porque están solas, deciden ir a una ¿cuándo pueden ser clave decidir ir a un centro asistencial? En un adulto mayor, cuando hay más de 3 días de fiebre, decaimiento, falta de apetito, usted los ve que cambió, que hay un cambio en su actitud. Esos son síntomas de que hay que llevarlo a atenderse. Los adultos mayores expresan una infección respiratoria de manera distinta que lo expresan los niños. En los adultos mayores es muy significativo estar pendiente de una fiebre que se prolonga, que están decaídos, que no quieren comer y por lo tanto ahí hay que estar muy atentos. En las ambas extremos de la vida, que son los más sensibles, es muy importante, todavía es posible y es conveniente y se aconseja de que se vacunen. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos sincicial respiratorio, que es el campeón hoy día, claro, pero también tenemos influenza como en segundo lugar y en tercer lugar está adenovirus. Y la influenza, tenemos un mecanismo muy eficiente para prevenirlo y hemos estado un poquito flojito, hay que decirlo con todo su nombre. Hemos estado flojos para la vacunación para influenza. Eso le iba a preguntar. A lo mejor requerirá de un esfuerzo mayor del gobierno de poder hacer una campaña como las que uno veía antiguamente. Usted las recordaba, ¿no? Las campañas de vacunación que incluso con spot en televisión, qué sé yo, se llamaban a vacunar. ¿Habrá que requerir un refuerzo mayor desde antes de ese refuerzo de campaña? Lo que pasa es que se está haciendo yo he visto publicidad con respecto a la vacunación. Lo que nos ha afectado mucho es el cansancio o el agotamiento de la pandemia. O sea, la gente como tanto vacunarse. Ya no quiere saber más. Entonces, es muy bueno aprovechar todos los espacios y te agradezco a ti que me permitas volver a reforzar esto. Es clave decir, vacúnese para la gripe, sobre todo los que son más sensibles a tener complicaciones. Entonces, la vacuna está pensada para los niños chicos, de 6 meses a 5 años, está pensado en las personas que tienen más de 65 años. Todas las personas que tienen padecimientos crónicos tienen que vacunarse porque esa es la población objetivo, se llama, o sea, quienes tienen más probabilidades de frente a una influenza a hacer complicaciones graves. Sí, y usted me acordaba del tema de la vacunación en pandemia y hubo harto mensaje antivacuna también durante ese periodo en las redes sociales, que hizo bastante daño al concepto de la vacunación. En términos de cuánto las personas podían opinar respecto de la vacunación y que finalmente generó alguna opinión controversial, pero aún así, hoy en día hemos visto que la vacunación es esencial. Sí, todas las opiniones son respetables. La verdad es que no es conveniente estar haciendo juicios o estar cuestionando lo que una persona pueda
legítimamente pensar. Lo que sí la evidencia científica es categórica. Las vacunas son seguras, las vacunas son útiles, sirven, salvan vidas. Y sobre todo, pensemos que si tenemos mucha gente vacunada, lo que vamos a tener es menos presión a los servicios de atención. Y eso va a implicar que los recursos que hay, que nunca sobran en salud, pero digamos las cosas como son, los recursos nunca sobran en salud, son más o menos escasos, por decirlo así, los permite utilizar mejor, sobre todo en quienes están con problemas muy delicados y que necesitamos que los trabajadores de la salud se puedan concentrar en esos casos más graves. Y por lo tanto, cuando nosotros tenemos más población vacunada, tenemos más probabilidad de que el sistema de salud pueda responder adecuadamente. Ahora, hay otras medidas preventivas que son muy importantes. Ventilar bien, claro, con todo lo que las dificultades que el frío puede y siempre genera para poder ventilar bien. Recordarse que aprendimos que la mascarilla es útil. Eso le iba a preguntar, porque aquí hay un pues. debate ahora y se lo quiero preguntar porque nos quedan pocos segundos, pero para preguntar dos cosas puntuales. Uno, adelanto o ampliación de vacaciones, ¿es una medida útil? Y dos, la mascarilla que regrese, por ejemplo, a las salas de clase, ¿podría también ayudar? Mire, el mover las vacaciones es como cuando a usted le queda el último tiro. Lo ideal es no usarlo, sobre todo cuando hemos tenido varios años en que los niños han retrocedido en su sociabilidad, y el daño que se generó por la pandemia, por el tema educacional. Entonces uno dice, mejor este cartucho lo guardo y trato de no usarlo. Eso es lo primero, por un sentido, digamos, de responsabilidad para contra los niños y niñas y adolescentes. Lo segundo es que si usted lo utiliza ya después quedó sin ese cartucho. Entonces, solamente usted lo tiene que pensar en casos muy extremos y normalmente cuando se ha utilizado es porque ya las camas intensivas están ya en un borde ya que no podemos seguir creciendo. Ahora, cuando las camas críticas, sobre todo en los niños, hay dificultades en los hospitales públicos, lo que normalmente se hace, lo que hace el ministerio es utilizar todas las camas. Existe una unidad centralizada de camas que permite utilizar tanto las camas públicas como privadas. Lo que se mejoró mucho con la pandemia se aprendió mucho a poder utilizar todas las camas de una manera muy inteligente. Entonces, eso también da tranquilidad de que se va a poder responder frente a esta campaña de invierno que está claro que va a ser dura. Muy bien, señor Osvaldo Artaza, muchas gracias por habernos acompañado en estos minutos a hablar de este tema y ojalá que podamos después, más adelante, ver que las cifras se revirtieron de alguna forma. Ojalá sea así. Muchas gracias. Buenos días. 10:10 de la mañana, vamos a revisar a continuación imágenes que han recorrido